Hola a todos y bienvenidos a la clase número 9 de Teoría de Números. Hoy vamos a hablar sobre congruencias. Las congruencias, bueno, es un lenguaje que utilizamos para, digamos, simplificar algunas cosas en la teoría de números básicas. Y hoy vamos a ver principalmente la definición y algunos ejemplos de en qué se utilizan y cómo, por qué son útiles las congruencias. Es un tema que realmente toma bastante tiempo dominar. Se necesitan hacer muchos ejemplos, resolver muchos ejercicios para entender realmente a qué se refiere la definición y también en qué situaciones se pueden utilizar. Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La próxima clase vamos a hablar sobre sus propiedades. Ahora lo que quiero es más o menos que vayamos entendiendo la definición. Entonces, si tenemos números enteros A, B y M, decimos que A es congruente con B. A es congruente con B. Cuando se cumple que M divide a A menos B. A es congruente con B módulo M. Como ven, estamos involucrando tres números aquí. Dos que estamos diciendo que son congruentes. El símbolo que utilizamos es este, que son tres rayitas horizontales. Y utilizamos esto para indicar cuál es el módulo. Como les digo, esto no es una definición tan fácil de entender al inicio, entonces se tienen que hacer varios ejemplos. Lo primero que quiero que entendamos es más o menos qué es lo que está diciendo la definición con esto de que lo que significa que A sea congruente con B módulo M es que M divide A menos B. Esto lo que nos está diciendo es que A y B tienen el mismo residuo al dividir entre M. Por ejemplo, si tuviéramos dos números, no sé, 5 es congruente con 2 módulo 3. Por la definición lo que estaríamos diciendo es que 3 divide a 5 menos 2, lo cual es obvio. Pero lo que quiero que entendamos es que cuáles son los números que van a ser congruentes con 2 módulo 3. Bueno, los números que van a ser congruentes con 2 van a ser el 2, luego el 5, luego el 8, luego el 11, etcétera. Lo que estamos haciendo es sumar de 3 en 3. Esto lo que nos va a asegurar es que la diferencia entre dos números va a ser un múltiplo de 3. Y eso es equivalente a decir que todos dejan el mismo residuo módulo 3 o al dividir entre 3. Si divides entre 3 cualquiera de estos números, el siguiente sería 14, etcétera. Y así n más 3, el que tengas anteriormente más 3. Lo que va a pasar es que el residuo que dejan es 2 al dividir entre 3. Eso es básicamente lo que nos están diciendo las congruencias. De alguna forma estamos simplificando el hecho de decir que un número deje residuo 2 al dividir entre 3, lo estamos simplificando como decir que es congruente con 2. Bueno, esto va a tener muchas implicaciones, como les digo, no es algo que tome poco tiempo digerir. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos. Una de las utilidades de las congruencias es para digamos, simplificarnos cierto tipo de ecuaciones o decirnos cuándo algunas ecuaciones no van a tener solución. Entonces lo que va a pasar por ejemplo, aquí tenemos el siguiente problema. Encontrar las soluciones enteras a la ecuación x cuadrada menos 5 igual a 3y. Bueno, en este caso resulta, bueno, si quieres pensar el problema un rato, pausa el video. Si no, voy a dar la solución. En este caso resulta que esta ecuación no tiene soluciones. Y la razón por la que no tiene soluciones es precisamente utilizando un argumento que tiene que ver con las congruencias. Lo que va a suceder es que x cuadrada puede ser congruente con 1 o con 0 módulo 3. Como les decía, esto es equivalente a decir que un número al cuadrado puede dejar residuo 1 o puede dejar residuo 0 al dividir entre 3. Ya había hablado un poco sobre esto cuando expliqué el algoritmo de la división. Y bueno, ahorita no voy a dar los detalles de por qué esto va a suceder, pero vamos a ver un poco qué es lo que está pasando. Resulta que los números enteros en general, van a tener una cantidad como... bueno, esta es otra de las utilidades de las congruencias, es que nos divide a todos los números enteros. Digamos que empezamos desde el 0, 1, 2, 3, 4, según el módulo que estamos utilizando, en una cantidad finita de grupos. Vamos a agrupar estos números, es lo que se le llama las clases de equivalencia. Bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. Lo que quiero que entendamos ahora es que estos números los podemos agrupar de cierta forma que nos den alguna información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si estamos módulo 3, va a haber tres grupos. Es lo que decíamos también cuando hablábamos de algoritmo de la división. Que los números pueden dejar residuo 0, pueden dejar residuo 1
o pueden dejar residuo 2, módulo 3. Y si te fijas, ya se va a repetir. Este ya deja residuo 0, este deja residuo 1 y este deja residuo 2, etcétera. Se sigue repitiendo ese patrón y se va a dejar residuo 0. Y entonces lo que pasa es que todos los números los estamos dividiendo como en 3 grupos. Los que dejan residuo 0, que son los que son múltiplos de 3. Los que dejan residuo 1, que son los que al restar 1 son múltiplos de 3, o equivalentemente que son congruentes con 1, módulo 3. Y los que dejan residuo 2. Entonces lo estamos dividiendo en 3 grupos. Eso nos permite dar información acerca de ecuaciones como en este estilo. Lo que va a pasar es que si un número entero es de esta forma, deja residuo 0, al elevarlo al cuadrado, ahora va a seguir siendo de esa forma, va a seguir dejando residuo 0. Esto en el lenguaje de congruencias lo que va a pasar es que en las congruencias, si tenemos x congruente con algún número, en este caso 0, y elevamos al cuadrado, se va a poder elevar al cuadrado en las congruencias. Esa es una propiedad que vamos a ver la próxima clase. Vamos a demostrarlo. Pero entonces, lo que está pasando es que este tipo de lenguaje nos va a ahorrar hacer muchas cuentas o muchas consideraciones que tenemos que hacer en los residuos, porque vamos a poder operar con ellos como si fuera una igualdad prácticamente. El hecho de que dos cosas sean congruentes va a ser casi como si fueran iguales, son iguales módulo 3. Aquí es muy importante identificar que el módulo también puede cambiar, ¿no? Aquí estamos módulo 3, si fuera módulo 4 tendríamos 4 clases de residuos, si fuera módulo 5 tendríamos 5, etcétera. Pero entonces lo que quiero ilustrar con esto es que al elevar al cuadrado un número, también podemos elevar al cuadrado su residuo y va a seguir cumpliéndose la congruencia. Es decir, el número x cuadrada va a seguir dejando residuo 0. Luego, si tenemos x congruente con 1, podemos hacer exactamente lo mismo. X al cuadrado va a ser congruente con 1 al cuadrado, que es congruente con 1. Y si tenemos x congruente con 2, que como les decía son las únicas 3 opciones que podemos tener, con 0, con 1 o con 2, al elevar al cuadrado tenemos que x cuadrado es congruente con 2 al cuadrado, que es congruente con 4. Como les decía, aquí vamos a poder operar como si fueran números normales. Y 4 va a ser congruente con 1, módulo 3. Entonces, si se fijan, todos los cuadrados, si era 0, va a seguir siendo 0 al elevar al cuadrado. Si x era 0, módulo 3. Si x era 1, va a seguir siendo 1. Y si x era 2, va a volver a ser 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en este caso lo que estoy ilustrando es que los cuadrados no tienen a todos los residuos. Hay algunos residuos que no van a estar. En este caso el residuo que no está es el 2. Este se va a eliminar. Entonces no puede haber un cuadrado que sea congruente con 2 y por lo tanto tampoco puede ser congruente con 5, ni con 8, etcétera. Con todos los que dejen residuo 2 módulo 3 o al dividir entre 3. Eso nos va a hacer que esta ecuación no tenga soluciones. Porque este no puede ser... esto es equivalente a decir que 3 divide a x cuadrada... Bueno, no es equivalente, pero esto implica que 3 divide a x cuadrada menos 5. Y esto implica que x cuadrada es congruente con 5 módulo 3. Todo esto, tómate la calma para revisar la definición y ver que lo que estoy diciendo es exactamente la definición de congruencia. Y esto es equivalente a decir que x cuadrada es congruente con 2 módulo 3. Todo eso lo vamos a seguir platicando con las propiedades y todo esto. Simplemente es para ir ilustrando para qué tipo de problemas puede ser útil. Entonces, un tipo de problemas donde es útil las congruencias, aquí esta no tiene soluciones. O sea, lo que estamos haciendo es, si esto tuviera soluciones, pasaría esto. Y si pasa esto, llegamos a una contradicción porque esto nunca pasa, como explicamos aquí. Entonces, lo que va a pasar es que una de las utilidades de las congruencias es eliminar casos de ecuaciones, casos que no se pueden dar. Porque si no tiene solución módulo algún entero, por ejemplo aquí fue módulo 3, entonces no va a tener solución en general. Eso es una utilidad muy, muy buena sobre las congruencias, que como les digo vamos a seguir viendo ejemplos porque no es algo que se entienda a la primera. Vamos a pasar con otro. Otra de las utilidades de las congruencias es analizar cosas que son como periódicas. Por ejemplo, digamos, actualmente son las 13 horas y queremos saber qué hora es
cuando hayan transcurrido 2500 horas. Igual puedes pausar el video e intentar el problema. Voy a dar la solución en cuanto a congruencias. Aquí lo que va a pasar es que 2500, o sea, al pasar 2500 horas, realmente no nos interesa tanto cuántas horas pasen, sino que nos interesa cuántas horas pasan módulo 24. ¿Por qué? Porque cada 24 horas se va a repetir esta hora. Eso lo que nos está diciendo es que si tenemos el 24, si pasaran 24 horas, vamos a volver a tener que son las 13. Si pasaran otras 24, vamos a volver a tener que son las 13, etcétera. Entonces lo que nos interesa es como un poco el residuo que deja 2500 al dividir entre 24. Y eso, bueno, obviamente podemos hacer la división, pero en el lenguaje de congruencias suele ser muy fácil hacer ese tipo de cosas. Porque tenemos, por ejemplo, que 24 es congruente con 0 módulo 24. Simplemente estoy diciendo 24 dividido a 24. Ahora, en las congruencias también se puede multiplicar. Otra vez es lo que les digo. Estamos trabajando con los residuos, pero las propiedades que vamos a demostrar en la próxima clase nos van a dar muchas herramientas que nos pueden ser útiles a la hora de trabajar con los residuos. Si solamente dijéramos, por ejemplo, no sé, 36 deja residuo 12. Eso no nos da tanta información como decir que 36 es congruente con 12, módulo 24. ¿Por qué? Bueno, porque aquí sí podemos operar. Casi es como si esto fuera una igualdad. Esa es la ventaja, esa es la bondad de las congruencias. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos multiplicar por 100 esta ecuación o esta congruencia y tenemos que 2400 va a ser congruente con 0 por 100, que es 0, módulo 24. Entonces rápidamente llegamos a esto y luego aquí pues rápidamente llegamos a que, por ejemplo, 2500 es congruente con 100 más 2400. Y 2400 era 0, entonces 2500 es congruente con 100. Y el problema se reduce a saber qué hora es al transcurrir 100 horas. Pero 100 lo podemos ver como 98 más 2. Y 98 es 0 módulo 24. 98 no, 96 más 4. Y 96, ese sí es 0 módulo 24. Entonces esto sería 0. Y esto es 4. Entonces lo que está pasando es que encontramos un residuo. Y lo encontramos, digamos, de una manera fácil. Bueno, aquí en este caso podemos hacer la división y quizá es incluso más fácil. Pero la cosa es que siempre que haya algo de este tipo periódico, o sea, algo que se vaya repitiendo como en ciclos, va a ser útil también utilizar las congruencias. Y en este caso, bueno, la respuesta es que serían las 17 horas, las 5 de la tarde. Bueno, en los dos casos anteriores como que no están, o sea, por un lado sí son útiles, pero por otro lado quizá no sería tan necesario utilizar el lenguaje de las congruencias. Por ejemplo, cuando hablábamos de algoritmo de la división, yo ya les platicaba un poco sobre que se pueden restringir las soluciones de alguna ecuación por medio de los residuos. Y eso pues no era necesario estrictamente utilizar el lenguaje de congruencias. Lo que pasa es que cuando vayamos avanzando, va a haber problemas que van a ser muy difíciles de atacar si no utilizamos ese lenguaje. Por ejemplo, teorema de Wilson. En algún video del canal tengo una solución al teorema de Wilson. Lo que nos dice es que p-1 factorial es congruente con -1 módulo p cuando p es un número primo. Esto, si lo quisiéramos hacer en un lenguaje que no fuera el de congruencias, se volvería algo muy complicado de manejar. O sea, por ejemplo, en el lenguaje de la divisibilidad, esto es lo mismo que p divide a p-1 factorial más 1. Esa es la definición de congruencia, si lo recuerdan. Les recomiendo que lean muchas veces la definición, porque no, como les digo, no se entiende la primera. Y esto no sería tan fácil de demostrar. De hecho, no se me ocurre tan bien cómo podríamos atacar este problema si no es por este lado. Claro que aquí utilizamos un resultado de congruencias, es lo que nos va a permitir esto. Como les digo, esto va a trabajar casi como una igualdad. Entonces van a existir muchas cosas interesantes con esta propiedad de definir las congruencias. Van a haber muchas propiedades que se van a cumplir. En el lenguaje de residuos, esto lo que nos diría es que p-1 factorial deja residuo -1, que es lo mismo. Bueno, no existe el residuo -1, es deja residuo
P menos uno al dividir entre P. Y eso otra vez no es nada fácil de manejar, o sea, como, ¿de qué forma sabrías que esto deje ese residuo? Pero en el lenguaje de congruencia sí va a ser fácil de manejar. Esa es otra de las bondades que tienen las congruencias. Entonces, como ven, pues son varias las posibles aplicaciones. Hay muchas más, solamente que pues el video sería muy largo. Lo que voy a hacer es que voy a subir ejercicios resueltos sobre congruencias porque creo que es la única forma en la que se entiende realmente qué es lo que están haciendo. Entonces voy a poner la tarea, pues intenten los ejercicios y voy a estar resolviendo aquí varios de ellos. Esa va a ser la siguiente parte de las clases que voy a subir al canal. Bien, entonces eso sería todo por este video. Si tienes alguna duda, ponla en los comentarios. Como ya lo dije, voy a seguir subiendo varios videos sobre congruencias porque es un tema muy importante y que toma tiempo entenderlo. Nos vemos en la próxima.